Bienvenidos a este video donde aprenderemos cómo calcular fuerzas en cilindros. La información que vamos a revisar en este video aplica tanto para cilindros neumáticos como para cilindros hidráulicos. Y nos vamos a concentrar en los dos tipos de cilindros más usados a nivel industrial: los cilindros diferenciales y los cilindros de doble vástago. Vamos a empezar con los cilindros diferenciales. En los cilindros diferenciales vamos a tener dos fuerzas diferentes, según el movimiento que realiza el cilindro. Si tenemos acá nuestro cilindro diferencial, sabemos que cuando él se mueve de izquierda a derecha, realiza la carrera de extensión o avance. Y cuando se mueve de derecha a izquierda, realiza la carrera de retroceso. Entonces vamos a tener una fuerza en el movimiento de avance y una fuerza en el movimiento de retroceso. En primer lugar, vamos a ver cómo calcular la fuerza durante el avance. Para poder producir el avance, tenemos que inyectar fluido presurizado por este puerto. Y vamos a suponer que esa presión de entrada del fluido, bien sea aceite o aire, se encuentra a la presión P1. Ese fluido presurizado a esa presión se ubicaría sobre esta superficie, que sería el área del pistón, provocando una fuerza hacia la derecha. Producto de esa fuerza va a resultar una contrapresión, que se encontraría ubicada sobre esta superficie, que sería el área del pistón menos el área del vástago, es decir, sería el área anular. Y vamos a asumir que esa contrapresión tiene el valor P2. Ahora, nosotros sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Si de esta ecuación despejamos la fuerza, tendríamos que la fuerza es igual a presión por área. Si aplicamos esto al cilindro, entonces tendremos que esta fuerza de avance es igual a esta fuerza, que sería la presión 1, multiplicada por el área del pistón, menos esta otra fuerza, que sería la presión P2, la contrapresión generada por el avance, multiplicado por el área anular. Para el retroceso, tenemos que se debe inyectar flujo presurizado por este puerto. Vamos a suponer que ese flujo se encuentra a la presión P1. Entonces se ubicaría sobre esta superficie, que sería el área anular, provocando esta fuerza hacia la izquierda. Como consecuencia de esa fuerza vamos a tener una contrapresión en esta cámara. Esa contrapresión va a tener el valor P2 y se va a ubicar sobre el área del pistón. Por lo tanto, en este caso la fuerza de retroceso sería igual a la presión de entrada P1 multiplicado por el área anular menos la contrapresión P2 multiplicado por el área del pistón. Por medio de esas dos fórmulas ya podemos calcular cuál sería la fuerza de avance o fuerza de retroceso de un cilindro diferencial. Podemos ver que para usar estas fórmulas necesitamos conocer cuáles son las presiones a la entrada y a la salida del cilindro y cuáles son las diferentes áreas. Es muy importante tener en cuenta que en muchos casos de diseño esa fuerza de avance o esa fuerza de retroceso ya es conocida, ya que previamente ha sido determinada a partir de un análisis del cilindro, como por ejemplo de la masa que se desea mover, de las fuerzas de fricción presentes durante el movimiento, por ejemplo en el caso de una prensa, de la fuerza de prensado que se requiere, y entonces, al final de cuentas, estas ecuaciones se usan para determinar cuál sería la presión de entrada P1 requerida para poder producir ese movimiento de avance o de retroceso. Ahora, ¿qué pasaría con las fuerzas si se envía caudal a la misma presión para producir el movimiento de avance y el movimiento de retroceso? Es decir, si esta presión P1 de entrada usada para producir el avance es la misma presión de entrada usada para producir el retroceso. Para responder a esta pregunta debemos recordar las ecuaciones que acabamos de obtener,
donde vimos que la fuerza de avance es igual a la presión 1 por el área del pistón menos la presión 2 por el área anular. Y la fuerza de retroceso era igual a la presión 1 por el área anular menos la presión 2 por el área del pistón. Cuando revisamos las diferentes áreas de los cilindros diferenciales, vimos que siempre el área del pistón es mayor que el área anular. Aquí recordemos que el área anular se define como el área del pistón menos el área del vástago. Es por ello que siempre el área del pistón es mayor que el área anular. Entonces, teniendo en cuenta esto y observando las ecuaciones, podemos ver que acá en el primer término, P1 se estaría multiplicando por el área que es mayor, mientras que aquí se estaría multiplicando por el área que es menor. Ahora, a este término se le resta una presión multiplicada por el área menor, mientras que acá se le resta la presión 2 multiplicada por un área mayor. Entonces, a partir de este análisis, podemos concluir que en un cilindro diferencial, siempre que se envíe caudal a la misma presión para los dos movimientos, avance y retroceso, siempre la fuerza de avance será mayor que la fuerza de retroceso. Continuando con el siguiente tipo de cilindro, que serían los de doble vástago, tenemos que en este tipo de cilindros, en ambas cámaras, el fluido se va a ubicar sobre el área anular, ya que tenemos presencia de vástago en los dos extremos del pistón. Entonces vamos a considerar que el movimiento de avance sería cuando el cilindro se mueve de izquierda a derecha. Entonces, para poder producir ese movimiento de avance, deberíamos inyectar flujo presurizado por medio de este puerto, el cual se encontraría a la presión P1. Ese fluido presurizado se ubicaría sobre el área anular. Producto de ese movimiento de avance se generaría una contrapresión en esta otra cámara, que también estaría ubicada sobre el área anular y tendría la presión P2. Recordando este principio en el cual la presión es igual a fuerza sobre área, y si despejamos la fuerza tendríamos que es igual a la presión por el área, y aplicando esto al cilindro, entonces tendríamos que la fuerza de avance en un cilindro de doble vástago sería igual a la presión de entrada P1 por el área anular menos la presión de salida P2 por el área anular. En el caso del retroceso, suponiendo que este movimiento sea de derecha a izquierda, tendríamos que inyectar flujo presurizado por medio de este puerto. Ese flujo presurizado se encontraría a la presión P1 y se ubicaría sobre el área anular. Producto de ese movimiento de retroceso, se generaría una contrapresión en esta otra cámara que se encontraría a la presión P2 y también estaría ubicada sobre el área anular. De este modo, la fuerza de retroceso se podría calcular como la presión de entrada P1 multiplicada por el área anular menos la presión de salida P2 multiplicada por el área anular. Podemos ver que estas dos ecuaciones son idénticas. Ambas son iguales a la presión de entrada por el área anular menos la presión de salida por el área anular. Por lo tanto, si a un cilindro de doble vástago se le envía el caudal a la misma presión durante los dos movimientos, entonces las fuerzas de avance y de retroceso serán iguales. Esta particularidad es la que hace que los cilindros de doble vástago sean más deseables para aplicaciones de control de fuerza que los cilindros diferenciales, ya que podemos obtener fuerzas iguales sin importar la dirección de movimiento del cilindro. En algunos casos particulares de diseño, como por ejemplo en el de una prensa, lo que nos interesa es calcular cuál sería la fuerza máxima que podría ejercer el cilindro, o cuál sería la presión requerida para poder ejercer esa fuerza máxima. Entonces, en ese caso, el análisis cambia un poco con respecto a lo que vimos anteriormente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, sin importar el cilindro,
siempre la fuerza máxima la obtendremos al final del recorrido del cilindro. En el caso de los diferenciales, la fuerza máxima se obtendrá al final del recorrido de avance o recorrido de extensión. Sería cuando el cilindro se encuentre como lo tenemos acá en esta imagen. Entonces, ¿cómo calculamos esa fuerza máxima? Entonces recordemos que de este lado tendríamos el área del pistón y de este otro lado tendríamos el área anular. Por este puerto estaría ingresando el fluido presurizado a la presión P1. Ese fluido presurizado se ubicaría sobre esta área generando esta fuerza hacia la derecha. Ahora, normalmente vimos que en esta cámara tendríamos una contrapresión, producto del movimiento. Pero ¿qué pasa? Al final del recorrido ya el aceite habrá escapado de esta cámara y por lo tanto no tendremos esa contrapresión. Únicamente tendremos acá el fluido presurizado a la presión P1. Entonces, de este modo, la fuerza máxima del cilindro diferencial se puede calcular como la presión P1 multiplicada por el área del pistón. En el caso de los cilindros de doble vástago, la fuerza máxima puede ser en cualquiera de los dos movimientos, ya que como vimos, las fuerzas son iguales. Entonces supongamos que queremos la fuerza máxima en este sentido. Recordemos acá que tenemos en ambos extremos el área anular. Entonces tendríamos por este puerto inyectado el flujo presurizado a la presión P1, generando una fuerza hacia la derecha. Y por este puerto ya no tendríamos escape del fluido. Entonces la fuerza máxima de este cilindro sería igual a la presión 1 por el área anular. La determinación de la fuerza máxima ejercida por el actuador siempre requiere de un conocimiento más detallado del circuito, ya que normalmente esa fuerza se obtendrá cuando todo el circuito hidráulico o neumático permita el paso del fluido a la mayor presión del sistema. Entonces, para poder saber cuál es esta presión 1, la presión de entrada P1 mayor, hay que realizar un análisis del circuito para ver cuál es la presión máxima que ese circuito puede generar y de ese modo cuál sería la fuerza máxima que podríamos obtener en nuestro actuador, en este caso en el cilindro, sea diferencial o sea de doble vástago. Para finalizar vamos a realizar algunos ejemplos de cálculo donde podamos ver cómo se calculan las diferentes fuerzas durante el avance, durante el retroceso y la fuerza máxima de un cilindro. Para este primer ejemplo vamos a determinar la fuerza del cilindro diferencial de 50.8 milímetros de diámetro de pistón con el vástago tipo 1 durante el movimiento de avance y durante el movimiento de retroceso si la presión de entrada es de 1000 psi y la presión de salida es de 150 psi. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar acá en esta tabla cuál sería ese cilindro. Podemos ver que acá en la primera columna tenemos el diámetro del pistón o diámetro bore y acá tendríamos el cilindro de 50.8 milímetros, que con el vástago tipo 1 tendría un diámetro de vástago de 25.4 milímetros. Entonces, a partir de esta información, calculamos las diferentes áreas. El área del pistón sería de 2.026 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El área del vástago sería de 5.067 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y si restamos al área del pistón el área del vástago, obtendríamos el área anular, que en este caso sería de 1.520 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Recuerden que esto, el cálculo de las áreas, lo aprendimos en un video anterior. Si desean revisar ese video donde hicimos el cálculo de estas áreas, se los dejo abajo en la descripción y también por aquí en una tarjeta. Luego que hemos calculado las diferentes áreas, tenemos que realizar el análisis de la fuerza. Vamos a empezar por la fuerza de avance. Entonces, para la fuerza de avance,
sabemos que se inyectaría flujo presurizado por este puerto, que estaría a la presión P1. Ese fluido presurizado se ubicaría sobre el área del pistón, y producto de ese movimiento tendríamos una contrapresión ubicada sobre el área anular que tendría la presión P2. Esta presión de entrada, según el enunciado, es de 1000 psi, y esta presión de salida es de 150 psi. Como acá estamos trabajando el sistema métrico, vamos a convertir estas presiones a lo que sería pascales. Entonces, la presión P1 de 1000 psi sería igual a 6.895 por 10 a la 6 pascales. Y la presión 2 de 150 psi sería igual a 1.034 por 10 a la 6 pascales. Una vez realizadas estas conversiones, ya podemos pasar a determinar la fuerza de avance. Entonces esta fuerza sería igual a P1 por el área del pistón menos P2 por el área anular. Recordemos que P1 es 6.895 por 10 a la 6, el área del pistón es igual a 2.026 por 10 a la menos 3, y a eso le restamos P2, que es 1.034 por 10 a la 6, por el área anular, que es 1.520 por 10 a la menos 3. Si hacemos este cálculo, tendríamos que la fuerza durante el avance es de 12.397.6 newton. Ahora vamos a determinar la fuerza durante el retroceso. Recordemos que para producir el retroceso debemos inyectar flujo presurizado por este puerto. Ese flujo presurizado se encontraría a la presión P1 y se ubicaría sobre el área anular. Y producto de ese movimiento se generaría una contrapresión en esta cámara que se encontraría a la presión P2 y estaría ubicada sobre el área del pistón. Entonces la fuerza de retroceso sería igual a P1 por el área anular menos P2 por el área del pistón. Reemplazamos los diferentes valores, recordando que P1 es este valor, el área anular es de 1.520 por 10 a la menos 3, P2 es este valor y el área del pistón es 2.026 por 10 a la menos 3. Entonces, si realizamos estas operaciones, tenemos que la fuerza durante el retroceso sería de 8.385.5 newton. Aquí podemos ver que en un cilindro diferencial, siempre que las presiones de entrada sean iguales durante ambos movimientos, vamos a tener que la fuerza de avance es mayor que la fuerza de retroceso, tal como veíamos anteriormente en la parte teórica. Con este ejemplo pudimos ver cómo calcular la fuerza durante el avance y durante el retroceso de un cilindro diferencial. En el siguiente ejemplo veremos cómo calcular la fuerza máxima. En este segundo ejemplo queremos determinar la fuerza máxima del cilindro diferencial de 50.8 milímetros de diámetro de pistón con el vástago tipo 1 si la presión máxima de entrada es de 2000 psi. En este caso tenemos el mismo cilindro del ejemplo anterior, por lo tanto estaríamos usando las áreas que calculamos anteriormente. Para poder calcular la fuerza máxima debemos plantear este análisis que vimos anteriormente, en el cual la fuerza máxima del cilindro diferencial se obtendría al final del recorrido de extensión o de avance del cilindro, y tendríamos por este puerto el fluido presurizado a la presión P1 y esa presión se encontraría ubicada sobre el área del pistón. De este modo la fuerza máxima sería igual a la presión P1 por el área del pistón. Entonces vamos a realizar la conversión de esta presión de 2000 psi a las unidades en el sistema métrico, en este caso a pascal. Entonces esa presión de 2000 psi sería igual a 1.379 por 10 a la 7 pascales. Y ahora sí podemos aplicar esta ecuación. Entonces tendríamos que la fuerza máxima es igual a la presión P1 por el área del pistón. Reemplazamos la presión, reemplazamos el área del pistón
y entonces tendríamos que la fuerza máxima que puede ejercer este cilindro con una presión de entrada de 2000 psi sería de 27.938.5 Newton. Con esto hemos terminado este video sobre el cálculo de fuerzas en cilindros. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.